Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia y estoy muy contenta de volver a estar en contacto contigo donde quiera que nos escuches porque en verdad disfrutamos, bueno, hablo por mí, yo disfruto muchísimo hacer este programa, me encanta este espacio y poder llevarte información realmente que modifique tal vez tu forma de percibir el mundo, eso también es muy importante. Y bueno, déjate presento a mi compañero y amigo don Carlos Chavira. ¿Cómo estás el día de hoy, Carlos? Por dos, mi Alice. A mí no me dejes fuera, yo también disfruto ¿Sí, también? de esto. Sí, bueno, sí, habla por los dos. Yo digo, a lo sí. mejor. No, sí. Tal vez estoy diciendo esto y Chavira, ¿no? ¿Verdad? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 3 años y medio, hace rato estábamos haciendo cuentas. ¿Sí? 3 años y medio Muchos. juntos en este proyecto. Claro que lo disfruto, un gusto saludarlos como cada semana. Antes de arrancar voy a agradecer a César Gutiérrez y al equipo de Unidifusión que hacen esto posible y le vamos a mandar un saludo, un beso y un abrazo a las chicas superpoderosas que no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero van a estar en la postproducción de este episodio: Ana Muñoz, Nat Barragán, Dani Mariscal. Asimismo les recuerdo nuestras redes sociales: en Facebook como Contacto Vital UNIVA, Instagram y Twitter como @univa_vital, y tenemos también nuestro correo electrónico contacto.vital@univa.mx. Volvemos hasta el otro lado del estudio con Alicia Ruiz Escorcia para que nos dé detalles de este episodio. Ay, Chavira, pues yo estoy muy emocionada con el programa del día de hoy porque es un tema, son de esos temas que creo que no son tan comunes o al menos no los van a escuchar en cualquier lado, eso sí, que quede claro. Hasta eso traemos exclusivos, pues. Exactamente, temas exclusivos, novedosos, en tendencia y todo lo demás. Sí. Vamos a hablar de la devaluación del 94. No es cierto. No, fíjate que el día de hoy tenemos el tema de percepción y sinestesia. A lo mejor tú que nos escuchas no sabes qué quiere decir esto. Me dice, ¿qué? ¿Qué pasó, Chavira? No, que yo soy uno de esos que no sabe. Yo le decía a Alicia, sinestesia es cuando no tienes anestesia, o sea, es sinestesia. Insértenme aquí batería. No es así, pero si te quedas y nos escuchas vas a saber de qué se trata, qué es la sinestesia y a lo mejor tú tienes sinestesia, quién sabe. Así que, bueno, vamos a hablar de eso. Por eso mencionaba yo la percepción. Es tan importante hablar de la percepción. Es algo que no tomamos en cuenta, no ponemos atención en eso. Sin embargo, define la manera en que vivimos este mundo. Así de importante es la percepción. Y para hablar de eso tenemos también una invitada a la que quiero muchísimo. Estoy súper contenta de que nos acompañe después de andar de vaga por muchos lugares haciendo cosas muy interesantes. Hoy tenemos a una egresada de nuestra carrera de comunicación. Ella es Paola Atsiri Estrada González, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, especializada en comunicación sensorial. Bienvenida, Paola. Hello, hola. Hola, bienvenida. Gracias por invitarme. Yo también estoy muy feliz de estar con ustedes y volver a platicar y echar el chismecito sabroso que nos va a gustar a todos. No, ese fuera de micrófono, porque hay muchas cosas que no se pueden platicar aquí frente a mí. No, claro. Es que aparte, Paola es de las alumnas, bueno, yo la conocí cuando ella estaba estudiando aquí en la UNIVA en comunicación, y son de las alumnas que de verdad haces como clic y se mantiene como la esa química. Exactamente, esa amistad, y es muy padre poder tenerte ahora ya en otro plan totalmente. O sea, ya quedó atrás la alumna y ahora ya vienes La mujer. Soy la mujer. Ahora despierta la mujer. Despertó la mujer que estaba dormida aquí. Salió del capullo. No, por dos, la verdad es que sí, igual, Alicia, es como o sea, puedes como que tener contacto con muchísimas personas, pero solo con pocas es con quien sí, pues sigues como manteniendo Perdura como ese una contacto. relación. Y Ese próximamente contacto. tú, Carlos, espera. Mucho gusto, que también lo platicábamos, como que no nos ubicábamos, pero tenemos amigos o conocidos en común aquí en la universidad, entonces ya más o menos estamos viendo nuestro árbol genealógico de amigos. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con el tema? Porque hay mucho de qué hablar y quiero que aprovechemos a nuestra invitada el día de hoy, como siempre lo hacemos con nuestros invitados. Así que, Paola, para empezar, como siempre, de lo más básico, ¿qué es la percepción?
A mí me gusta mucho, cuando hablamos de percepción y todo esto, decir que es como una película, y en las películas empezamos a ver que de repente empieza algo triste, algo nostálgico, y empieza a ponerse un filtro de un color como, no sé, rojo, más como tonos azules, que es algo triste o así, un poco más pálido, sin tanto saturación, ¿no? Como menos colores, así más. Exacto. Entonces, para mí, eso es la percepción, y eso es una manera como fácil que me gusta contar. Y la música también cambia, ¿no? O sea, tenemos otro tipo de música. El ambiente, es la manera en la que es el filtro que nosotros tenemos ante la vida. O sea, tenemos una vida, una realidad, pero hay un filtro porque cada uno lo va a percibir de una manera distinta. La percepción se basa en estímulos que recibimos como diariamente con nuestros sentidos, la manera en que los interpretamos sobre todo esto, y cómo vamos a comprenderlos y llevarlo a nuestra vida diaria. Entonces, la percepción es eso, interpretar es recibir estas sensaciones, es decir, ok, estoy recibiendo esto, ahora está pasando por mi aparato cognitivo, qué es lo que estoy sintiendo, o sea, qué es esto, empiezo a catalogarlo, y posteriormente ya digo, ok, esto a mí me produce tal o cual cosa. Entonces, básicamente eso sería como la percepción como a grandes rasgos, ¿no? Pero eso es lo que hacemos en automático, es decir, no es un proceso consciente, es decir, nosotros simplemente percibimos y vivimos y reaccionamos tal vez ante estos estímulos externos, pero no somos conscientes de ese proceso, ¿no? O sea, de por qué ciertas cosas me molestan, por qué ciertas cosas me gustan, por qué ciertas cosas generan cierta sensación en mí. De manera inconsciente. Exacto, es que justamente es esto. A mí me gusta dividir, cuando hablo de percepción, entre sensaciones y la percepción como tal, que es como percibimos la vida, ¿no? Entonces, la primera es una sensación, es nosotros contamos con sentidos básicos, que son 5 sentidos. Entonces la sensación es algo que ocurre en el exterior y empiezo a sentirlo, y en eso ya me provocó, no sé, frío, pasó mucho aire, empecé a sentir frío, esa es una sensación. Pero la percepción es como digo, está haciendo frío, ahí ya empiezas como esta parte de tu cerebro, la parte izquierda, la parte como más racional, que empiezas a decir, este frío, a lo mejor este frío que estoy sintiendo se va a poner más fuerte al ratito, entonces voy a ir de una vez a ponerme suéter, entonces voy a ir y voy a empezar a tomarme ganas de un chocolatito, no sé, como que empiezas ya a tener un cúmulo de experiencias solamente por una sensación que tuviste. Entonces, sensación es ser consciente que se divide en dos, que nosotros percibimos la vida de dos maneras. Una, lo que perciben nuestros sentidos como tal, y otra, cómo lo interpretamos, que básicamente esto vendría siendo la parte de la percepción, la interpretación que le damos a eso que sentimos. Oye, Paula, ¿y qué afecta nuestra percepción? Ya nos hablaste un poquito de cómo funciona, pero ¿qué afecta a la percepción? Afecta justamente esa parte de los sentidos, o sea, afecta pues sobre todo nuestras experiencias que hemos tenido. Entonces, generalmente nosotros como seres humanos, hay que imaginarnos, me gusta imaginarme como una silueta de una persona, ¿no? Entonces la vamos a dividir en dos. Empezamos a sentir algo y empezamos a catalogar nuestra percepción y en varias partes, ¿no? Como por ejemplo, yo estoy viendo que detrás de que este es un color, o sea, tú eres una persona y estás en un lugar que, no sé, se llama percepción fondo-figura. Esa parte es como cuando dices, oye, esta persona está en tal lugar, entonces no sé, vives en un lugar frío, entonces por lo tanto empiezas a pensar en, pues entonces va a necesitar tal o cual cosa. O como sea, que la define el contexto en el que se encuentra, ¿no? El contexto, tal cual. Entonces esto vendría siendo como lo que afecta la percepción, como tus experiencias, el contexto que tú vas teniendo, y pues básicamente se basa más en experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la objetividad está totalmente fuera del mapa, o sea, estamos hablando de subjetividad 100%. Sí, totalmente. Por ejemplo, la primera parte en que nosotros percibimos es, vemos algo y automáticamente me gusta poner el ejemplo de una persona. Imagínate tú, Alicia, estás teniendo problemas con, no sé, llegas enojada, yo te topo por la calle y te digo, ¿qué onda, Alicia? ¿Cómo estás? Y tú, no, estoy enojada porque me peleé con mi marido. Pero tú no sabes por qué te peleaste. Entonces yo ya tengo preconcebido algo, tengo un contexto, por ejemplo, todos los hombres son iguales, ¿no? Eso es lo que empiezo a pensar, ¿no? Es como un insight. Entonces te digo, oye, Alicia,
¿cómo que te peleaste con tu marido? Sí, me peleé con mi marido. Entonces tú no me estás dando nada más. Y empiezo yo a pensar, ay, se peleó con su marido, todos los hombres son iguales, porque dentro de mi contexto a mí me han pasado cosas. Empiezo a interpretar que si tú estás enojada con un hombre es porque todos son iguales y porque te tratan mal. Pero luego te veo a ti, Carlos, te encuentras a Alicia, o te encuentro yo a ti y te digo, hey, ¿qué onda? Me acabo de encontrar a Alicia y fíjate que está súper enojada con su marido porque todos los hombres son iguales. Empiezas como tú a tener como una... Sí, tu propia interpretación de lo que pasó, y tú, no, pues qué mala onda, a lo mejor se peleó, a lo mejor algo muy grave, no sé. Entonces sigues caminando, te encuentras con Alicia y le dices, oye, Alicia, ya me dijo Paola, ¿qué onda? Que te acabo de encontrar y que te peleaste con tu marido y que estás muy mal y que no sé qué. Y tú, ¿de cuándo te dijo eso? Yo jamás, o sea, este problema de comunicación, de percepciones distintas, y tú le dices, no, pues me enojé con mi marido porque no recogió los calcetines en la mañana, pero ya todo X. Entonces, eso es parte de la interpretación. Yo como persona, como Paola, que te encontré a ti primero, tengo un contexto, y ese contexto lo empiezo a ver la vida distinta cuando te topo a ti en la calle o cuando topo a Carlos, y esa es una manera en que como que queda mal, ¿no? O sea, interpretamos distinto de acuerdo al contexto que tenemos, que es relacionado a la pregunta que tú me hacías. Muy bien, muy bien. Pues antes de que haya errores de comunicación entre nosotros, vamos a ir a una pausa para ponernos de acuerdo aquí en el corte comercial y regresamos a hablar de la percepción y la sinestesia con nuestra invitada Paola Estrada. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa, nuestro segundo bloque, hablando sobre la percepción y sinestesia con nuestra invitada Paola Atziri Estrada González. Gracias por acompañarnos, Paola. Y bueno, ya en el bloque anterior nos estabas explicando un poquito sobre la percepción, las sensaciones, cómo estas están involucradas, cómo una afecta a la otra. Pero, por ejemplo, yo te hacía la pregunta de que no es entonces objetivo, sino que todo es subjetivo. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la realidad? Por ejemplo, mencionabas también, ¿no? Pues que me encontré con Alicia, me contó tal cosa y luego yo la interpreté y entonces todo se va modificando. Cuando estamos, por ejemplo, en una misma realidad, entre comillas, por ejemplo, en este momento estamos 3 personas en una cabina de radio haciendo este programa, pero cada uno de nosotros va a interpretar igual esta experiencia o sea, porque estamos viviendo exactamente lo mismo los 3, ¿están de acuerdo? O sea, estamos compartiendo el mismo espacio y tiempo los 3. Sin embargo, la interpretación o la percepción de estar en este programa va a ser única en cada uno de nosotros 3, ¿o qué pasa ahí? Es decir, ¿qué pasa la realidad versus la percepción? ¿Es la misma para todos? ¿No? ¿Cómo sucede esto? Esto es algo de lo que hablábamos antes de iniciar, que es súper interesante porque realmente primero es cuestionarte. O sea, si tú estás escuchando esto, para ti, ¿qué es la realidad? ¿No? Porque existe, hay algo tangible. Para mí, por ejemplo, la realidad es algo que yo veo y que es externo a mí y que soy consciente, bueno, no veo porque entran más sentidos, pero que sé que existe en el plano como terrenal, ¿no? Eso puede ser mi realidad, pero la manera en que yo la estoy percibiendo o la manera en que estamos viviéndola, como dices, es distinta. Entonces, ahí obviamente entra la parte que es totalmente subjetiva. Entonces, a veces te dicen, oye, toma una decisión o piensa fríamente las cosas, como cuando te dicen piensa con la cabeza fría, ¿no? No te vayas ni de un lado ni de otro. Es que eso jamás va a pasar porque todo se basa en nuestras experiencias. Ahora estamos aquí, en medio de nuestra mesa hay un termo con agua. Y yo estoy aquí viéndolo de frente, pero tú, Carlos, estás viéndolo de un lado y tú, Alicia, del otro. Entonces jamás vamos a poder ver del mismo punto, en la misma manera. La realidad para todos nunca va a ser igual. Entonces realmente no existe una realidad como tal, sino la interpretación que le damos, y eso se basa mucho en las vivencias que tenemos. Culturalmente también tiene que ver porque hay personas que, por ejemplo, tienen mucho acceso a información, como a estudiar. Hay otras personas que no tienen, no sé, como acceso a estudiar. Entonces la interpretación que esas personas tengan no va a ser igual a alguien que sí o que no, o puede ser que si yo nunca he sido una persona deportista, yo no voy a ver la misma manera a una persona que a lo mejor es más fumadora. Por más que estemos en el mismo lugar,
mis condiciones, lo que me ha orillado a hacer, actuar o a tener esos hábitos nunca va a ser igual, ¿no? Entonces, pues obviamente no es lo mismo. Una manera en la que a veces pienso, a ver, ¿cómo podríamos tratar de describir o ser lo más neutros posibles cuando vemos algo o queremos explicar nuestra experiencia? Es, imagínate que eres un extraterrestre. Entonces llega un extraterrestre y va a ver todo por afuera. ¿Cómo le describirías a esa persona que no conoce nada? ¿Cómo esa persona, cómo crees que ese extraterrestre, ponle entre comillas, va a ver lo que está pasando? Por ejemplo, tú le vas a decir, no, pues, o sea, nosotros estamos hablando de que estamos aquí, que estamos viendo un termo, pero a lo mejor, ¿cómo le dirías a un externo que lo ve? No, pues es una mesa. Empiezas a ser como más descriptivo. Dentro de la mesa vas a ver a 3 personas, o sea, y en esas 3 personas hay un vaso en medio. O sea, eso es la manera de ser como más consciente de cuál es tu realidad, como describir al extremo esta parte de dónde estás o qué estás haciendo o cómo te estás sintiendo. Yo por lo que interpreto, por lo que nos estás platicando, es describir las cosas quitando lo más que puedas la emoción, ¿no? Porque creo que, retomando este ejemplo, yo puedo platicar, la realidad es que estamos 3 personas en una cabina de radio, pero la percepción es que estamos 3 personas en una cabina de radio y a lo mejor yo tuve un mal día, entonces para mí no fue una experiencia muy grata, Alicia está teniendo un excelente día, entonces ella va a decir, no, estuvo súper padre la experiencia, o sea, como ya eso ya es, digamos, subjetivo a lo que cada quien vivió, ¿no? A lo que cada quien trae de fuera de esta cabina, pues. ¿Sabes? Me acordé, rápido hacer un paréntesis, me acordé mucho de un programa que grabamos, Chavira, con una invitada que ella tenía como pánico escénico, pero de alguna forma accedió a venir al programa y grabar con nosotros. Entonces, o sea, después del programa, tú y yo hicimos nuestro programa como siempre, lo disfrutamos, ¿no? O sea, si al final nos preguntas a Chavira y a mí, ¿cómo estuvo el programa? No, pues estuvo padrísimo porque la invitada nos estuvo diciendo esto, nos compartió tanta información, estuvo muy padre, ¿no? Pero si le preguntas a... De hecho, ella ya no volvió con nosotros. Si le preguntas a ella, dijo, no, es que yo sufrí durante todo ese tiempo. O sea, para mí fue una experiencia tan difícil, tan dura, o sea, yo no puedo volver a una cabina de radio. Entonces, ahí creo que, o sea, fue la misma realidad, exactamente la misma para los 3. Sin embargo, ella la sufrió y nosotros así como... Sí, y ahí influye lo que decíamos, ¿no? Los contextos, porque pues tú y yo, pues ya estamos acostumbrados a esta dinámica, estudiamos esto, entonces en teoría nos apasiona esto, y ella a lo mejor no, a lo mejor alguna vivencia tuvo que la hizo como desarrollar ese pánico escénico, y pues la experiencia no la percibe igual que la percibimos tú y yo. Pero aquí Lo importante es cómo podemos trasladar esto a nuestra vida cotidiana, sobre todo nuestras relaciones, ¿no? Relación de pareja, familiar, amistades, cómo muchas veces vivimos lo mismo, es decir, pasamos una misma experiencia, pero cada uno de nosotros lo interpreta de una manera diferente. Entonces es como, uy, pero tú estuviste ahí, o sea, estábamos los dos, ¿cómo puedes decir esto? O ¿cómo puedes pensar lo otro, ¿no? Si los dos estuvimos ahí presentes, pues sí, pero es que cada uno lo vivió de una manera a su percepción, pues a su mundo, a su bagaje, lo que trae, y ahí es donde ya podemos como empezar a encontrar estas áreas en común, y bueno, sí, ok, los 2 estuvimos o los 3 estuvimos en la cabina, pero cada uno veía, como dices tú, Paula, el termo desde una perspectiva diferente. Ajá, y eso es algo súper hermoso de la comunicación, porque es algo fascinante, o sea, la comunicación se va a todos lados. Tienes un novio, tienes una pareja y ahí va a haber algo. Tienes un socio porque estás haciendo un negocio, tienes que saber y tienes que comunicarte. Entonces, obviamente, creo que este es el gran reto de todas las personas que no sabemos cómo comunicarnos, pero más allá de no saber cómo comunicarnos, porque para mí, por ejemplo, la comunicación se basa más en lo que decía, la diferencia entre lenguaje y lengua. Lenguaje es más como tú te comunicas a través de tu cuerpo, y la lengua es cómo se codifica todo esto que estoy aprendiendo. Por ejemplo, un idioma, un sistema para braille, por ejemplo, eso es como la lengua. El lenguaje es como lo interpreto con mi cuerpo o en general como con mi ser. Entonces la comunicación entra a otro factor que sería esta parte de la percepción. Entonces, si yo me voy a comunicar con alguien, quiero establecer, no sé, reglas de que, oye, alguien se va a venir a vivir conmigo, un roomie, o
o no sé, me voy a ir a vivir con mi esposa, o no sé, nos vamos a ir de viaje, ¿cómo vamos a planificar todo esto? Lo importante es tratar de ver, como dices, el contexto, quitar como toda esa parte de sentimiento, y lo mejor siempre yo digo que es como volver a esa parte de la lengua, de escribir, anotar, como poner una lista tal cual y tratar de decir, a ver, esto es lo que es, bueno, al menos eso es desde mi punto de vista, cómo me funciona a mí, que tal vez le pueda funcionar a alguien más, ajá, Claro. Pero esta parte sí es como decir, a ver, esto es lo que está pasando, esto es cómo nos vamos a poner de acuerdo, qué te gusta a ti, qué no, pero tratar de siempre, al momento de comunicarnos, hacerlo como lo más neutro. Y eso es viendo todo, quitando las emociones, y eso es algo que no es Nada sencillo. Ajá, Sí, nada porque a fin de sencillo. cuentas somos humanos y por más, digamos, fría y distante que sea una persona, esa también es una emoción. Entonces, sí, es muy complicado, sobre todo en relaciones de pareja, sobre todo, pero también yo no he vivido esa experiencia, pero Alicia me podría decir, a lo mejor con los hijos también es complicado a veces que pues te sacan de quicio, o a lo mejor no necesariamente en cuestión de enojo, sino también en el tema de la tristeza, ¿no? De ser esa contención para tu hijo, pero tratar de ser esa figura cuando a ti también te está rompiendo el corazón verlo triste, ¿no? Ese tipo de cuestiones es bien complicado quitarle la emoción. Es muy tal difícil, cual. sí. Bueno, pues si les parece vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Está muy rica esta plática, yo hasta me estoy tomando un cafecito. Todos creo que aquí tenemos bebidas completamente lícitas, cabe mencionar, no vayan Yo a creer traigo que... agüita natural. Bueno, Igual. pues tiene cara tiene olor de otra cosa, No, pues, hombre. pero es mi percepción. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Y ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa, la mitad de nuestro programa, y nunca es tarde para vivir la vida. Nunca es temprano, nunca es temprano. Oh, caramba, ya lo dije mal. Bueno, pero el punto es... Vive la vida. Hay que vivir la vida. YOLO. Pues la estamos pasando muy bien con nuestra invitada el día de hoy, Paola Tziriza González, hablando sobre percepción y sinestesia. Y bueno, ahora es el turno de los sentidos, porque los sentidos tienen muchísimo que ver en cómo percibimos toda nuestra realidad, es decir, a través, bueno, ahorita nos vas a decir cuáles son los sentidos, como para qué, o sea, qué función cumplen, así a grandes rasgos, y también que nos digas cómo delimitan nuestra experiencia en el mundo, y creo que nos ibas a comentar algo de un Proyecto. un proyecto que traes. Ok, sí. Échale, Tsiri. Échale. Pues mira, los sentidos en general, todos sabemos, conocemos los básicos, ¿no? Que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y sí, son como nuestro primer contacto con el mundo exterior, y de ahí nacen las sensaciones, que era lo que les decía al inicio. O sea, a través de estos sentidos yo voy a percibir lo que está pasando a mi alrededor, y ya después con la percepción lo interpreto. Pero, ¿qué pasa? Que también existen otros tipos de sentidos que no, o sea, generalmente se relacionan con 14 sentidos. Dicen que las personas tenemos 14 sentidos. Entre ellos entra como, no me acuerdo de todos así tal cual ahorita, pero sí es como la parte de la percepción del espacio. O sea, podemos percibir en qué espacio estamos, podemos percibir qué tan rápido o qué tan lento están como sucediendo las cosas, como la percepción del tiempo, que obviamente varía, pero este es un sentido. Y pues no sé, el básico, que es lo de la intuición, pero más allá de la intuición es una parte de que a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que no sé, se van de viaje y dicen, estoy pasando por muchas cosas, estoy aprendiendo tanto, pero no sé cómo ponerle nombre, no sé qué estoy, o sea, simplemente sé que algo en mí está cambiando, sé que estoy siendo más receptiva en muchas cosas, pero no sé qué está pasando, solo sé que hay un cambio. Eso se puede delimitar, o eso se puede decir que es como la intuición, porque la intuición es como el sentido que no vemos como tal, pero que sí sentimos, percibimos. Ajá, tal cual. O sea, va a pasar algo, esta parte de supervivencia, ¿no? De que yo estoy viendo que a lo mejor algo malo está pasando, o esta persona no me está, hay algo aquí que no, es eso mismo, es un sentido que estamos desarrollando como tal, ¿no? Entonces, pues los sentidos básicos son eso. Pero hay algo que yo me empecé a cuestionar al momento de estudiar comunicación,
que fue la razón por la que estoy aquí contigo, porque fue como el parteaguas. A ver, a veces estamos muy enfocados en que hacemos, no sé, en el trabajo o en cualquier cosa, sobre todo visualmente, yo que me dedico a contenido digital, nos enfocamos más a lo audio y a lo visual. Pero ¿qué pasa si alguien de nosotros o de las personas que nos esté escuchando no tiene alguno de esos sentidos? O sea, ¿qué pasa si percibo la vida de un modo distinto al que tú lo percibes o al que yo lo percibo? O sea, cómo nosotros al momento, bueno, voy a hablar como comunicadora, cómo vamos a hacer que nuestro mensaje llegue a más personas si no somos conscientes de que existen personas que no piensan igual. Y todo esto nace de una vez que yo, hablando con una amiga de escritura creativa, le decía, ay, ¿cómo estuvo tu curso? Bla, bla, bla. Y me decía, no, es que lloré porque no pude escribir. Y yo, ¿cómo que no pudiste escribir? Sí, es que me decían, imagínate, no sé, un elefante que está sacando agua por su trompa, no sé qué, y no podía imaginármelo. Y me di cuenta que eso me costaba mucho trabajo. Y le dije, ¿cómo que no te podías imaginar? No. Dice, es que yo a veces quisiera poder ver como en las películas que el personaje está pensando algo y puede ver una imagen. O sea, visualizar. Ajá, visualizar. Y ya le dije, ¿cómo? ¿No ves imágenes? Ajá. Y me dijo, no, yo no puedo ver una imagen. Entonces, cuando tú me dices, piensa en algo, yo no puedo imaginarme con una imagen. Dice, yo veo letras. Entonces, la frase o frases, las palabras. Ajá, de que yo veo elefante. Y le dije, y si no supieras esa palabra, no sé, a lo mejor que fuera en otro idioma, ¿y cómo te vas a imaginar un elefante? No sé, o sea, como que empecé como a irme, ¿no? Y me decía, no, es que yo ya tengo, o sea, como que mis sentidos como físicos ya saben cómo es una manzana, que es esta parte de los otros sentidos que les decía, como que la profundidad, como el tamaño, la forma. Entonces dice, yo ya sé cómo es, y dice, y yo pienso con la forma, como la silueta, pero en sí yo no estoy viéndola, o a veces no puedo ver imágenes. Entonces, ya acá investigando, llegué a un hilo de Twitter donde había muchas personas que contaban, no, es que yo tampoco eso, yo relaciono esto y empiezo a pensar en colores, o no veo nada, simplemente pienso, me acuerdo de la textura. Y así es como yo puedo saber que una manzana es una manzana. Entonces, por eso es algo que también está súper curioso, la percepción. Yo ahorita te puedo decir, a ver, piensa en una manzana. ¿De qué color la pensaste tú, por ejemplo, Alicia? Roja. Roja. ¿Y tú? Roja. Roja, y yo la pensé verde. Entonces, o a lo mejor, ¿de qué tamaño la pensaste tú? A la persona que nos esté escuchando. ¿La pensaste chica? ¿La pensaste que era más grande? O sea, esto es parte de la percepción. ¿Te imaginaste visualmente una manzana? ¿Sabes qué yo pensé? No? O sea, dijiste lo de la manzana, pero sí, ok, imaginé una manzana roja, pero yo pensé en lo jugosa que estaba la manzana, o sea, como en la experiencia de comer la manzana, o sea, fue como algo que venía como ligado al momento que dices, imagina una manzana, o sea, yo imaginé la manzana, una manzana roja, pero en el pensamiento venía como incluida esta sensación como cuando la muerdes y que está como jugosísima. Ajá. Así, o sea, fue como esa... Lo que te evocó. Exactamente. La pues sí, está como, hace tiempo se hizo un poco viral, no voy a decir marcas porque no se puede, pero ¿qué tipo de frituras de estas de un jaguar de queso? De un chita. ¿No celote? No. De un chita. ¿Cuál digamos, presentación de esa línea de productos, cuál es la clásica, ¿no? Entonces se hizo un hilo de Twitter diciendo, no, es que para mí los naranjas son los clásicos, y otros, no, claro que no, los rojos son los clásicos, y eso va de acuerdo al contexto de cada quien, porque a lo mejor yo, Carlos, en la infancia para mí las papitas clásicas de esa línea eran las naranjas, pero a lo mejor Paula me va a decir, no, pues es que yo en mi ciudad, en mi escuela vendían rojas, entonces para mí las clásicas son rojas. Entonces esto va, de acuerdo a la percepción, al contexto, a la vivencia de cada quien. Sí, a la experiencia. Exacto, y mencionabas algo súper interesante que es lo de jugoso. Empezamos ya a meter los sentidos aquí, ¿no? O sea, esta parte que decimos, a ver, realmente, imagínate, yo hablaba con una persona que es no vidente, que es muy conocido, creo que ya ha estado en este programa, César, ¿se llama? César Oseguera, saludos César. a César si nos está escuchando. Y le preguntaba así como, oye, a ver, pues yo bien curiosa, ¿no? Primero quería aprender braille, entonces le preguntaba, oye, ¿cómo le hiciste como para empezar a leer?
Y me decía, no, pues es que tienes ya muy desarrollado el sentido del tacto. Y yo dije, ok, entonces era como, ok, a través del tacto son sus ojos. Y me presentó otra amiga de él, que también es no vidente, creo que ella sí puede ver, no sé cómo se llama, pero esta parte de solo luces, débil como visual. sombras. Ajá, débil visual, tal cual. Y me decía, sí, es que a mí me ponían, que es algo que platicábamos, dice, me ponían arroz y me ponían lentejas y me ponían diferentes semillas. Entonces yo, al momento, para poder distinguir y desarrollar un sentido como tal, lo que hacía era separar todas estas, me juntaban todas las semillas en un plato y yo tenía que separarlas por partes. Dice, pero si te fijas, había una textura como, y me empezaba a ser súper descriptiva con eso. Entonces yo decía, qué interesante cómo hay cosas que yo veo, o sea, o que agarramos y digo, sí, un plato de unicel, para mí un plato de unicel es como, X, lo agarro y eso, pero ella era como, me dijo, como el plato de unicel, que ya sabes, que tiene esta textura, o sea, siempre, que es más poroso siempre y así. describía todo y dije, qué hermoso poder vivir y no sé, estar como conviviendo en un espacio donde soy consciente de literal todo lo que está a mi alrededor. A lo mejor si no veo o si no huelo como tal, cómo empiezo a desarrollar otro sentido y para poder estar aquí presente y vivir, como interpretar la vida de una manera distinta. Por ejemplo, ahora llegamos y lo primero que yo me fijé al llegar aquí es que micrófonos eran como distintos, ¿no? Pero ¿por qué me llamó la atención? Porque tiene una secuencia, unas líneas, el micrófono, un patrón, y las personas generalmente cuando estamos al proceso cognitivo tratamos de llenar patrones, o sea, tratamos de que siempre que vemos algo o percibimos algo que esté igual, completarlo. Ajá, completar. Eso es algo como del ser humano en general, tengas o no tengas los sentidos. Entonces, por ejemplo, si eres consciente de eso, luego te vas a fijar en detalles que alguien más no se fija. Fijar me refiero como a percibir, más bien, percibir. A poner tu atención consciente en algo, ¿no? Ajá, exacto. Oye, Sí. Bueno, es que te quería preguntar, Paula, antes de que nos vayamos al corte de... el proyecto, el proyecto de TikTok. Exacto, sí. Ay, bueno, justo este proyecto. Tengo un proyecto que se llama Diálogos Sensoriales, donde trato justamente de abarcar como temas de los sentidos y específicamente me estoy enfocando ahora en el olfato. Entonces, en esta parte del olfato, mientras investigaba me di cuenta que el olfato como tal no tiene nombre. O sea, si nosotros solemos a tierra mojada, por ejemplo, ¿a qué huele la tierra mojada? ¿Tiene un nombre como tal? Entonces yo decía, no tiene un nombre, pero alguien me dijo, no, sí, el nombre se llama petricor. Entonces empezaban a decirme, no, relacionamos los nombres con vivencias y con sensaciones. Entonces yo les preguntaba ayer a las personas que veían mi video, cuéntenme un olor que a ustedes les guste o no les guste Y les evoque algo. díganme como con qué lo relacionan, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene nombre porque el lenguaje del olor es cultural. O sea, si no tenemos mucha cultura no vamos a saber cómo ponerle nombre. Eso es como la base de la lingüística. Y una de ellas, por ejemplo, una que se me hizo muy fuerte, dice, el olor que más odio es el del tabaco y el olor a pescado fresco. En la familia sufrimos maltrato de parte de mi tío y abuelo. Entonces ella, al momento de que olía el tabaco, huele el tabaco o el olor a pescado, a lo mejor a eso olía al momento que estaba recibiendo Violencia. pues esa violencia. Entonces dice, detesto este olor. O hubo otras que dice, este se me hizo súper interesante, dice, casi nada que ver con el tema, pero no sé por qué cuando hay una escena o me describen algo o un escenario, el olor me llega y bien fuerte. Digamos que me describes a una señora que le pasó tal y cual cosa, me empieza a llegar un olor muy específico, aunque nunca lo hubiese olido. Entonces ahí es cuando digo, ¿cómo? O sea, entra la interpretación aquí y entra la parte de los sentidos volteados, que yo creo que después hablaremos porque está bien interesante. Es correcto, sí, no, este tema nos da para desprender muchas ramas, para volver a invitar con mucho gusto a Paola en alguna otra ocasión. Mientras tanto nos vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Queda más información, no le cambie, están en Contacto Vital Univa. Ya
es el último bloque de nuestro programa aquí en Contacto Vital Univa, hablando sobre percepción y sinestesia con nuestra invitada Paola Atziri Estrada González. ¿Cómo estamos disfrutando esta plática? Bueno, se nota que somos comunicólogos los tres y estamos aquí como desarrollando temas, pero sí, a gustísimo, la verdad, disfrutando mucho este programa. Y bueno, Atziri, en el programa, en el capítulo anterior, tampoco capítulo, en el bloque anterior, gracias, ya estabas a punto como de abordar el segundo tema del programa de hoy, ¿no? La sinestesia. ¿Eso qué es? O sea, explícanos qué es y por ejemplo, ¿todos tenemos eso o son pocas personas? O sea, háblanos un poco más de esto, pues, como para poder entender qué es y cómo, qué tanto nos afecta, pues. Uy, este tema me encanta, pero es algo que me gusta mencionar antes. Es un tema que no está tan investigado todavía, o sea, es algo muy nuevo, muy reciente. Entonces, las investigaciones que yo he encontrado al respecto son muy escasas de algunas universidades, pero todavía es un mundo por descubrir, porque primero creo que tenemos que conocernos a nosotros para poder ser conscientes de que esto existe, visibilizarlo, y al momento de ya hablar de sinestesia, pues decir, es esto y que se hagan más estudios, ¿no? Pero bueno, ¿qué es? Ajá, ¿por qué? Muchas veces he conocido personas que me dicen, oye, el otro día estaba escuchando una canción muy verde, entonces se me hizo fascinante porque luego de la canción, cuando empezaba la parte como ruidosa verde, empezó luego la parte como azul, y yo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué está pasando? Estaba escuchando el álbum de colores de J Balvin. Y resultó que era el álbum. No, era esa parte, ahí fue cuando yo dije, ¿pero qué es esto, no? Y me di cuenta que nosotros tenemos pues los sentidos básicos y generalmente usamos uno, o sea, bueno, usamos todos, pero generalmente para ver solamente usamos uno en específico, que es la vista, ¿no? Uh-huh. Pero la sinestesia es el conjunto de más sentidos al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que yo estoy viendo algo, puedo percibir un sabor solamente con ver un olor, un color, algo, o sea, es como la mezcla de los sentidos. Entonces existen muchos tipos de sinestesia. Hay personas que, por ejemplo, tú les enseñas una película en blanco y negro y está subtitulada y esas personas ven las letras de colores, porque para ellos la letra tiene un color que se llama grafema color. Entonces existe como diferentes tipos de sinestesia. He conocido personas que, por ejemplo, tocan algo, no sé, un árbol, y ese árbol, eso rasposo, cuando lo están tocando, están sintiendo un sabor. Entonces es como, a ver, no lo está relacionando, porque una cosa es que yo pueda decirte, a ver, relacióname el otoño con un color, relacióname es como lo que algo. te decía, ¿no? O sea, pienso en la manzana y pienso en lo jugosa que está la manzana. Pero creo que no nada más es pensarlo, es ya percibirlo. O sea, porque a lo mejor tú nada más evocas a que tiene jugo y así. Lo relaciono. Pero creo la que experiencia que he tenido con una manzana. Exacto, pero creo que a lo que se refiere Paola es que, por ejemplo, este ejemplo de que tocan una textura rugosa, la persona en realidad le empieza a saber a algo. O sea, no es que le recuerda algo, sino le empieza tal cual, el organismo le produce un sabor, ¿no? Tal cual es eso, o sea, ya es que ya lo estás sintiendo como súper, súper real. Uh-huh. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque pues existen varios tipos. Hasta ahora, por lo que tengo aquí, han sido más de 84 tipos de sinestesia, pero para saber que lo tienes, muchas veces las personas pues no somos conscientes de si tenemos o no tenemos esta alteración de nuestros sentidos. Y hubo una vez, di un taller para niños donde hablábamos del sentido del gusto y pues les estábamos diciendo que la lengua tiene diferentes partes donde puedes sentir, no sé, el salado en un lado, el ácido en la puntita y así, ¿no? Y un niño me dijo, ¿sabías que también los sabores tienen sonidos? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? No. Y me dijo, sí. Ya llevo 84, espérame. ¿Qué está pasando? Me dijo, sí, cada sabor y cada sonido tiene un sabor distinto. Y le dije, ¿este niño tiene sinestesia? Dije, claro que sí. Fui a hablar con él y le dije, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta que tenía sinestesia en cuanto a sabor? Oído, sabor. Ajá. Sonido, ajá. O sabor. gusto, o gusto, oído. Ajá, exacto.
me dijo, pues es que un día yo estaba escuchando música clásica y empecé a sentir como sabor así como muy dulce y se empezó a empalagar. Y dice, entonces yo me fui y me lavé los dientes y no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba. Y así, luego otra persona puso rock, porque le pregunté a qué te sabe el rock y me dijo, el rock me sabe ácido. Y me dijo, entonces estaba escuchando rock y sabía horrible, horrible. Y dice, yo me lavaba la boca y no dejaba de sentir eso. Hasta que ella le platicó a su papá y fueron a ver porque no, esto está mal, hay algo que no está bien, bla, bla, bla. Neurológico. Ajá, luego muchas veces se llega a interpretar como que es algo psicológico y psiquiátrico, sí, sobre todo porque dicen, claro estás percibiendo cosas que no son, estoy viendo colores cuando escucho la música, pero es que realmente no, o sea, eso pasa. Pero si no lo sabes, no vas a darte cuenta de eso. Por ejemplo, Lady Gaga, Ed Sheeran o ¿cómo se llamaba este pianista? Franz Liszt. Bueno, no es pianista, pero ellos, artistas. Hay un grupo de artistas. Ellos han dicho que, por ejemplo, cuando empiezan a crear algo, una pieza musical, ellos lo ven por colores. Entonces están, no sé, tocando algo y dicen, no, es que esa pieza es muy rosa, hay que ponerle, y piensan como tienen si estuvieran pintando una gama como tal de colores. Ajá. Entonces hay otros, por ejemplo, que anoté aquí, que no me los aprendí todos, pero es como incluso llegas a tener orgasmos relacionados a colores. Entonces, si tú llegas a tener un orgasmo, a veces dependiendo del tipo o dónde sea o cuál es tu zona erógena, porque a veces tu zona erógena puede ser no sé, la barbilla o no sé, el cuello, empiezas a sentir un color. Ese es como ¿cómo se llama? Como una modalidad. Uh-huh. Hay otra que es olor-color, danza-color, que a veces el movimiento te hace ver colores, pero no siempre son colores. Otras veces son sabores, como lo que decía, sonidos con sabores. Conozco una bartender que relaciona el color de algo con un sabor. Entonces es la manera en que te vuelves más creativo. Realmente esto viene más de pues familiar, o sea, si tú ya lo tienes en hereditario, punto, es hereditario. Ajá. Dicen que a veces las personas zurdas pues pueden llegar a tenerlo más, pero eso es claro que no. Y todas las personas, yo creo que en general sí podemos relacionar, o sea, sí podemos, a lo mejor no decir que tenemos sinestesia, pero el hecho de relacionar, como decíamos, puede complementar como nuestra creatividad para crear algo. Uh-huh. Entonces, si yo, por ejemplo, me interesa ese tema, pero yo no tengo nada de sinestesia, puedo decir, a ver, ¿cómo pensaría? Empiezas a cuestionar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pensaría una persona que empieza a percibir de tal o cual manera para crear esto? Y esa es una manera en que puedes fomentar como tu creatividad al hacer algo, pero obviamente también lo que decíamos de los sentidos, ¿no? O sea, no olvidarnos que eso es algo que me gusta como recalcar, que los sentidos no todos los tenemos como vigentes, que hay personas que, por ejemplo, no pueden sentir y hay otras personas que no pueden ver o no pueden oler. Entonces siempre hay que pensar en todo lo que hagamos, tratar de hacerlo lo más como incluyente. Ajá. Aparte, bueno, también como algo que teníamos pues pensado en el guión, que todos tenemos, bueno, por ejemplo, los que tenemos la fortuna de tener los 5 sentidos funcionales, por decirlo así, no, o sea, algunos están como más fuertes que otros, ¿no? Hay personas que son muy visuales, es decir, que todo su mundo gira a través de lo que ven, o sea, ellos tienen que ver para poder procesar, aprender, entender, etcétera. Otros tienen que oír para que puedan como entender el entorno, ¿no? Entonces también eso es como otra cosa, que según el sentido que predomine en nuestro ser, es también como la importancia que le vamos a dar a lo que está a nuestro alrededor o cómo vamos a ir creando dentro de nosotros la realidad a través de la información que nos llega de nuestros sentidos. Exacto, tal cual es lo que acabas de decir. Y solo como para complementar, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos alguno de los sentidos que ya tenemos, no? Pues lo que pasa es que se van... ¿Cómo puedo decirlo? Como que van intensificándose otros sentidos, ¿no? Se potencian otros sentidos. Potencian, tal cual. Pero ¿qué pasaría si dentro de nuestros sentidos básicos, o sea, nos quitan los 5? O sea, que en algún momento no tenemos alguno de los 5. Nuestra parte como ser humano, que es lo que decía, hay más sentidos. Yo puedo percibir
el lugar en el que estoy, el ambiente, o sea, si es profundo, o sea, si es como algo más cercano, si hace calor, y generalmente eso se hace a través del tacto, que es un sentido que dejamos como muy al lado porque decimos, esto, o sea, no somos tan conscientes de que existe. Entonces, realmente el ser humano sí va a percibir, o sea, sí tiene que tener al menos uno de los sentidos, si no, no sobreviviría. Y si al menos tienes uno, como es el tacto, vas a poder sentir más esta parte como vital de dónde estoy, qué está pasando, necesito estas vitaminas del sol para poder sentir algo. A lo mejor no voy a sentir hambre porque no voy a tener desarrollado eso, pero mi piel lo va a, como lo que decíamos, a veces tenemos las vivencias y esas vivencias las vamos a interpretar aunque no sepamos cómo se llaman, pero las vamos a sentir. Entonces, el sentir es como esta parte de la piel. Si no tenemos sentidos, no vivimos realmente. Ajá. Sí. Pues entonces, ¿qué les parece si con esto llegamos al final del programa el día de hoy? Estar más atentos a nuestros sentidos. ¿Qué tal si el día de hoy tú te pones a percibir realmente o a darte cuenta de cómo experimentas tu entorno, de cómo lo ves, cómo lo oyes, a qué huele, cómo suena tu espacio, tu oficina, tu casa y cómo sientes, ¿no? O sea, creo que sería como un experimento muy interesante. Pues bueno, con esto nos vamos. Queremos agradecer mucho a nuestra invitada, Paola Atziri Estrada González, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, obviamente egresada UNIVA, especializada en comunicación sensorial. Paola, si alguien tiene como esta curiosidad, quiere saber un poquito más de esto, ¿en dónde te puede encontrar? Me pueden encontrar en cualquier red social, en cualquiera, ver, como @diálogos sensoriales. Así es el proyecto que tengo, literal en cualquiera, en la página web, en donde sea, si les interesa, TikTok. Como TikTok es la principal, ¿verdad? A ver si ya te animas, Alicia, a abrir TikTok, porque nomás no la puedo convencer de que se abra TikTok. Buenísimo TikTok, pero ahí me pueden encontrar en todos lados, pero como diálogos sensoriales. Perfecto, pues muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorza, les mando un abrazo multisensorial el día de hoy. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. A nombre de César Gutiérrez y el equipo de Unidifusión que hace esto posible, las tres chicas superpoderosas, les recuerdo que pueden escuchar a partir de este momento a libre demanda en Spotify, Anchor y Google Podcast este y los demás episodios de este año para que estén pendientes. Mi nombre es Carlos Chavira y esto fue Contacto Vital Univa. Esto fue Contacto Vital Univa, un programa del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.